Bienvenidos a nuestra videoconferencia. Somos el grupo número 3 y nuestros temas principales son la ley penal en el tiempo y la ley penal en el espacio. Empezaré con la ley penal en el tiempo. Dice que la ley penal en el tiempo es la duración de la misma y los hechos que debe regular bajo su imperio. Las normas penales, lo mismo que las normas legales, nacen y se proyectan siempre hacia el futuro, regulando únicamente hechos o actos humanos nacidos con posterioridad a su vigencia. Dentro de la ley penal en el tiempo existe la extractividad de la ley. Simple y sencillamente es la aplicación de la ley fuera de su tiempo de vigencia. Existen dos formas, la retroactividad y la ultraactividad. La retroactividad consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta y ya se haya dictado sentencia. Ultraactividad de la ley consiste en la aplicación de una ley derogada a un hecho. Vamos a continuar hablando acerca de la sucesión de la ley penal en el tiempo. Existen 4 casos importantes de la sucesión de la ley penal. El primero, la ley crea un nuevo tipo penal, pues este ya fue hablado. Seguidamente tenemos la ley nueva destipifica un hecho delictuoso. Quiere decir que cuando una ley nueva elimina tácita o expresamente el carácter delictivo o de una conducta, entonces vamos a aplicar en la ley penal la retroactividad, porque en este caso vamos a beneficiar al reo en aplicarle este tipo de ley penal que ya fue eliminado. En tercer caso tenemos la ley nueva mantiene la tipificación y el hecho delictuoso, pero es más severa. En este caso trata que cuando la ley nueva castiga o sanciona severamente el delito, aplicamos en la ley penal la irretroactividad, porque no puede aplicarse a un caso concreto porque vamos a perjudicar al reo. ¿Y esto qué significa? Que cuando una persona cometió un delito, pero este delito actualmente ya fue regulado con más castigo o con más sanción, no vamos a aplicarle la ley que está actual, sino vamos a aplicarle la ley que estaba en el momento que la persona cometió el delito. En el último caso tenemos cuando la ley nueva mantiene la tipificación del hecho delictivo, pero es menos severa. En este caso vamos a aplicar la retroactividad en la ley penal. ¿Por qué? Porque vamos a beneficiar al reo dándole menos sanción. Pero ¿qué pasa cuando el reo cometió el delito en el ámbito de una ley más severa? Acá es donde aplicamos la ultraactividad, porque vamos a beneficiar al reo aplicándole la nueva ley vigente. Pero para esto el reo ya tuvo que haber sido procesado y ya tuvo que haber tenido una sanción. Por último, podemos decir que la ley nueva, cuando se mantiene en su tipificación, pero es menos severa, vamos a beneficiar al reo aplicándole un menor castigo y una menor sanción. Bueno, vamos a continuar hablando sobre la retroactividad de la ley penal y la cosa juzgada. En Guatemala existe una controversia sobre la retroactividad de la ley penal y la cosa juzgada, debido a que existe un obstáculo muy grande para la aplicación de una ley benigna. Cuando hablamos de una ley benigna, estamos haciendo referencia a aquel tipo de ley que al momento que un juzgador encuentra en dos normas distintas regulado el delito, va a usar el que es menos dañino para el reo. Sin embargo, la cosa juzgada es todo aquel delito que ya fue procesado y que ya fue sentenciado, y que no vamos a encontrar otro proceso sobre el mismo delito. Y esto está fundamentado en el artículo 18 del Código Procesal Penal, en donde establece que un caso ya cerrado
ya no puede abrirse de nuevo. Sin embargo, puede abrirse para realizar alguna consulta o alguna revisión. Bueno, vamos a continuar hablando sobre las leyes extraordinarias o también llamadas leyes temporales. Ese tipo de ley tiene un ámbito especial para su aplicación, en donde establece el tiempo que va a estar en vigencia esta ley y también la regularización de ciertas conductas. Tal es el caso, por ejemplo, de las leyes extraordinarias de emergencia y las leyes extraordinarias de la policía. Buen día, licenciado Ben Lemus, soy integrante del grupo 3 de Penal 1 del tercer semestre de la carrera de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Nuestro tema en general es la ley penal en el tiempo y el espacio. Mi tema es el ámbito de aplicación de la ley en el espacio. Cuando la doctrina se refiere a la ley penal en el espacio, lo hace con el fin de explicar el campo de aplicación que puede tener la ley penal en un país determinado. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley penal en el espacio se rige por los límites jurisdiccionales que tiene un país con sus fronteras de los países vecinos. Que las leyes guatemaltecas solo se rigen en la República de Guatemala, no se puede exceder de la frontera con El Salvador, la frontera con Honduras, con la de Belice o con la de México, solo en el territorio de la República. Hay un problema de la eficacia espacial de la ley penal, que es ¿se puede aplicar la ley penal a un territorio distinto del país al cual pertenece? Es decir, se puede aplicar tanto en el espacio territorial del país a que pertenece como en el espacio territorial de un país extranjero. Se resolverán con los principios para resolver el problema, que son el principio de territorialidad y el principio de extraterritorialidad. Que el principio de extraterritorialidad se divide en tres: el principio de la nacionalidad de la personalidad, el principio real de la protección o de defensa y el principio universal o de la comunidad de interés. El principio de territorialidad es en la doctrina y en las legislaciones el principio más dominante para explicar el alcance espacial de la ley penal, y sostiene que la ley penal debe aplicarse únicamente a los hechos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado que lo expide. Y dentro de esos límites de la ley penal debe aplicarse a autores cómplices de los delitos sin importar su condición de nacional o extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Que si un extranjero residente o en tránsito está aquí en la República de Guatemala, puede ser juzgado con las leyes penales guatemaltecas, que lo refiere. La territorialidad de la ley penal, eso lo encontramos en nuestro Código Penal en el artículo 4. Territorialidad de la ley penal. Dice: salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Un ejemplo es que si viene un extranjero de un país determinado de Estados Unidos y comete aquí un delito de violación, un delito de robo, cualquier delito que la ley lo juzgue, se podrá enjuiciar aquí en Guatemala porque lo hizo en el territorio de la República. El principio de extraterritorialidad es una particular excepción al principio de territorialidad, ya expuesto, y sostiene que la ley penal de un país sí puede aplicarse a delitos cometidos fuera de su territorio, teniendo como base los siguientes principios, que están en el artículo 5, que es: por delito cometido en el extranjero por funcionario del servicio de la República, cuando no hubiera sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho. 2. Por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco, cuando no hubiera sido juzgado en el país en el que se cometió el delito. Tercero, por delito cometido por guatemalteco en el extranjero, cuando se hubiera denegado su extradición. 4. Por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco, cuando no hubiera sido juzgado en el país de su perpetración, siempre que hubiera sido acusación de parte o del Ministerio Público y el imputado se hallara en Guatemala. 5. Por delito que por tratado o convención debe sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiera sido cometido en su territorio.
Sexto, por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la República. Falsificación de moneda o de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito. Y el artículo sexto del Código Penal dice la sentencia extranjera. En los casos de los incisos 1 y 6 del artículo anterior que les mencioné, el imputado será juzgado según la ley guatemalteca, aun cuando haya sido absuelto o condenado en el extranjero. La pena o parte de ella que hubiere cumplido, así como el tiempo que hubiera estado detenido, se abandonará el procesado. Gracias. Buen día, licenciado Ben. Mi nombre es Mario Adolfo Alas Mayorga. Soy integrante del grupo número 3 y yo le voy a exponer sobre la extradición. Definición de extradición. Es el acto en virtud del cual un gobierno de un estado entrega al de otro un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un determinado delito para someterlo a la acción de los tribunales de justicia de este. Esto quiere decir de que un sujeto es llevado a otro país para someterlo a la justicia de ese país. La importancia de la extradición. Contemporáneamente, la extradición como una institución jurídica penal internacional juega un papel de primer orden según Jiménez de Azúa. Los países del mundo cada vez tienden a no ejecutar las sentencias extranjeras, por un lado y por otro, dada la rapidez y multiplicidad de medios de comunicación existentes. Sin la extradición, los delincuentes escaparían a la justicia penal fácilmente con refugiarse en un país distinto. Esto quiere decir de que sin la extradición, los delincuentes cometerían los delitos, por ejemplo, en Guatemala, y si se van a El Salvador no serían llevados a justicia. Entonces, si los delincuentes que se encuentran en El Salvador y cometieron los delitos en Guatemala son extraditados, podrán ser llevados a justicia. Naturaleza. Sin embargo, no siempre fue reconocida universalmente la legalidad de la extradición. Muchos se pronunciaron en contra, argumentando que atenta contra el derecho de libre acceso al territorio de un Estado y contra el derecho de habitar donde se quiera. Por el criterio general, hoy en día ha sido a favor de la misma. Así se ha dicho, por ejemplo, que es un deber de cortesía internacional entre los Estados. La naturaleza de la extradición se dio porque muchos delincuentes huían de los países donde cometían los delitos. Entonces, esos delitos no eran penados. Entonces se obligó la extradición. Extradición en Guatemala. Contemporáneamente y para la mayoría de los estados modernos, la extradición es una verdadera institución de derecho, basada en tratados y convenios internacionales y en leyes especiales sobre la materia. En Guatemala, esta institución se fundamenta en el artículo 27 de la Constitución de la República de Guatemala. Artículo 27 nos habla sobre el derecho de asilo. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobiernos extranjeros, salvo lo dispuesto en tratados y convenios con respecto a los delitos de esa humanidad o contra el derecho internacional. No se acordará la expulsión del territorio nacional de un refugiado político con distinto al país que lo persigue. También el artículo 8 del Código Penal. Artículo 8. Extradición. La extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes, como se trata de extradición comprendida en tratados internacionales. Solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos ni por delitos comunes conexos con aquellos. Y también los artículos 34 al 381 del Derecho Internacional Privado. Clases de extradición. Existen 6 clases de extradición. Extradición activa se da cuando el gobierno de un estado solicita al otro la entrega de un delincuente. Es cuando, por ejemplo, El Salvador solicita a Guatemala que le entregue un delincuente. Extradición pasiva se da cuando el gobierno de un estado, mediante la solicitud de otro, entrega un delincuente para que sea juzgado en el país requirente.
Extradición voluntaria. Se da cuando el delincuente voluntariamente se entrega al gobierno del estado que lo busca para someterse a la justicia penal. Esta extradición la mayoría de delincuentes la utilizan cuando, por ejemplo, ya tienen algún contrato o algún tratado con el país y les van a reducir la pena porque van a ayudarlos, o sea, en la investigación de algunos delitos. Extradición espontánea. Se da cuando el gobierno del estado donde se encuentra el delincuente lo entrega espontáneamente sin haber sido requerido para ello con anterioridad. Es cuando el país entrega un delincuente a otro país sin que se lo pida. Extradición en tránsito. No es más que el permiso que concede el gobierno de un estado para que uno o más delincuentes extraditados pasen por su territorio. Es, por ejemplo, si un delincuente va a ser llevado a los Estados Unidos, tiene que solicitar un permiso para poder pasar por México y llegar a Estados Unidos. La de extradición surge cuando un primer estado pide la entrega al país que lo había extraído, basándose como el tercer estado, en que el delincuente cometió un delito en su territorio antes de cometerlo en el país que logró primero su extradición. Las fuentes de extradición. Se ha dicho en la doctrina jurídica que las primeras formas de extradición datan del Antiguo Oriente, donde existieron viejos convenios sobre la misma. Sin embargo, considera que la extradición tuvo su origen en la costumbre y la reciprocidad y luego fue perfeccionada en los tratados internacionales y en las leyes internas de los diversos estados. También se dice que las primeras fuentes del derecho, las principales fuentes de esta institución las encontramos en el derecho interno y en el derecho internacional. Gracias. Según los principios observados en los tratados firmados por Guatemala, estos pueden ser con respecto a tres cosas diferentes: con respecto al delito, con respecto al delincuente y con respecto a la pena. Con respecto al delito, fuera del tratado no hay delito por los que pueda concederse la extradición. El segundo, no podrá concederse la extradición cuando el hecho no esté calificado por la ley nacional y la ley de los países suscriptores. El tercero, podrán ser objeto de extradición solo los procesados por delitos cuya pena sea mayor de 1 año de prisión. El 4, solo procede la extradición en caso de delitos comunes, se excluyen los delitos políticos y comunes conexos. Quinto, no se concede la extradición por delitos sociales, considerándose como delincuente social a aquel que atenta contra la organización institucional de un Estado. El siguiente es la deserción como el delito del fuero penal militar, no puede ser objeto de extradición. Y el séptimo, no se puede conceder la extradición por faltas. Con respecto al delincuente, por la extradición se pueden entregar a los autores y cómplices de los delitos comunes. Se exceptúan los desertores, los delincuentes políticos y ante todo de la entrega de connacionales. El segundo, los delincuentes militares tampoco pueden ser extraídos cuando sus hechos se asimilen o asemejen a la delincuencia política. Y tercero, quedan excluidos los delincuentes políticos. Con respecto a la pena, en ningún caso se impondrá o se ejecutará la pena de muerte por delito que hubiese sido causa de extradición, según el artículo 378 del Código de Bustamante. Los países que han suprimido la pena de muerte de su legislación penal interna, al firmar un tratado de extradición, condicionan la entrega del delincuente a que se conmute dicha pena por la inmediata inferior. En caso contrario, la extradición no se concede. Y el segundo es que la extradición no se concede cuando el acusado ha sido absuelto o cuando la acción penal para perseguir el delito o para ejecutar la pena ya prescribió, o cuando la pretensión penal del Estado se extinguió por cualquier motivo. Esto según el artículo 358 y 359 del Código de Bustamante. Gracias. Los principios que rigen la extradición comunes a todos los tratados. Generalmente todos los tratados de extradición contemplan los siguientes principios. El primero, la no entrega de nacionales, por razones de dignidad nacional. El segundo, la exclusión de faltas o contravenciones, es decir, solo opera para delitos o crímenes. La exclusión de delitos políticos o comunes conexos. La exclusión de delincuentes políticos sociales, esto porque no representa ningún peligro para el país en el que se encuentra refugiado. La exclusión de desertores y la no aplicación de pena distinta al extraditado de la que dice la ley penal interna. Los países que han celebrado tratados de extradición con Guatemala son los siguientes: Bélgica, España, Estados Unidos, México y las repúblicas centroamericanas.
Los principios observados en los tratados firmados por Guatemala. Esto con respecto al delito, al delincuente y a la pena. Con respecto al delito, fuera del tratado no hay delito por los que pueda concederse la extradición. Segundo, no podrá concederse la extradición cuando el hecho no esté calificado como delito por la ley nacional y la ley de los países suscriptores. Tercero, podrán ser objeto de extradición solo los procesados por delitos cuya pena sea mayor de 1 año de prisión. Cuarto, Dentro de las fuentes principales de la extradición tenemos el derecho interno y el derecho internacional. Dentro de este del derecho interno, la extradición tiene su fuente en los códigos penales en el artículo 8 del Código Penal de Guatemala y en las leyes penales especiales sobre la misma. El artículo 8 de la extradición en el Código Penal establece: la extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. Cuando se trata de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si es reciprocidad. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos, ni por delitos comunes conexos con aquellos. El derecho internacional. Este incluye los tratados de extradición y las declaraciones de reciprocidad. Los tratados de extradición constituyen la más importante fuente ordinaria, que consiste en acuerdos o convenios que se llevan a cabo entre los gobiernos de diferentes estados y por el cual se obligan recíprocamente a entregarse a determinados delincuentes previo a cumplir ciertos trámites. Y las declaraciones de reciprocidad generalmente surgen cuando no existen tratados de extradición, en los cuales se conviene en que el Estado demandante, el de la extradición, se compromete con el requerido a conceder la extradición cuando existe un caso análogo.